Llegamos al final del versículo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero la cosa no termina ahí. La cosa dice, contra tales cosas no hay ley. Es interesante por qué existen las leyes. Las leyes existen para darle orden a la vida. La ley de la atracción de la gravedad permite que tú pongas la matera, pongas el stand, pongas la silla y ella se quede en ese lugar. Si esa ley no existiera, estaríamos flotando todos y todo estaría flotando y tú y yo no nos podríamos desplazar. Pero, ¿qué quiere decir esto? Sin orden hay anarquía. Sin leyes hay desorden, que es igual a anarquía. El desorden nos sirve. Pero entonces, ¿por qué Pablo nos dice que contra estas cosas no hay ley? Es sencillo, porque estas cosas son el resultado de la transformación del corazón a como Dios quería que fueran en un principio. Dice la creación, y Dios creó esto, y vio Dios que era bueno. Hizo esto y vio Dios que era bueno. Era bueno, existía una bondad y una manifestación de Dios. Cuando el hombre tergiversó todo esto, se volvió un despelote, una anarquía, y por eso hay leyes para tener orden. Pero el fruto del Espíritu no necesita orden porque en sí mismo es orden. El fruto del Espíritu no necesita organización porque en sí mismo está organizado y hay una segmentación de funciones y de orden. Por eso, vivir en el Espíritu es bueno para ti, es bueno para tu familia, para mi familia, para nuestra sociedad y para el país. Contra estas cosas no hay ley, porque sencillamente son buenas. Y como Jesús dijo varias veces, con ustedes no será así. Quiere decir que cuando estamos llenos del Espíritu Santo y vivimos en el Espíritu, somos transformados y nuestras obras entran en el principio, en el orden, en el plan perfecto de Dios. Sigamos viviendo en el Espíritu y seremos bendecidos en gran manera. Feliz semana para ti. Hola y bienvenidos a todos los valientes, a las mujeres que trascienden generaciones, a todas y cada una de las personas que se conectan con este tiempo. He conectado a la iglesia en mi casa, donde hay 2 o 3 congregados conectados. Ahí está el Señor para traer libertad, sanidad y restauración. Les saludamos a los que están siendo parte de este especial Valientes. Iniciamos el pasado 1 de junio, vamos hasta el 30 de junio. Hombres que enfrentan retos y salen victoriosos. Esos son los valientes. Así que usted que está conectado con nosotros, que ha dispuesto su vida y su corazón para recibir la poderosa palabra del Señor, pues levantamos juntos nuestra voz y creemos que Dios es el que obra poderosa y sobrenaturalmente. Les recordamos que hoy vamos a tener el tiempo de ayuno y oración a partir de las 9 de la mañana en la Iglesia Manuel Cruzada Cristiana. Puede conectarse usted con nosotros, puede ser parte de lo que Dios está haciendo. Venga, asista, busquemos juntos la presencia del Señor y levantemos nuestra voz delante de Él. Y también, por supuesto, si usted no pudo estar con nosotros en nuestra primera clase del Centro de Formación Integral, todavía está a tiempo este fin de semana. De forma presencial usted podrá adquirir los diferentes materiales para conectarse con nosotros y bendecir al Señor y por supuesto dar gracias a Dios porque Dios en todas las cosas es bueno y también el Centro de Formación Integral capacita al creyente a través de la ruta de crecimiento integral para que juntos podamos ser de bendición a muchas familias, a muchas personas en medio de este tiempo. Y el día de mañana le esperamos en nuestro servicio presencial, 8 de la mañana, Iglesia Manuel Cruzada Cristiana, para que juntos honremos, bendigamos al Señor y demos gracias a Dios porque en todas las cosas podremos ver la mano poderosa del Señor, la victoria de Dios en medio de nosotros. Así que gracias a usted que está en sintonía
conectado con este tiempo, listo, su corazón dispuesto para recibir lo que el Señor tiene en esta oportunidad para nosotros. ¿Qué tal si usted levanta su voz conmigo y podemos decir: Padre, gracias por lo que tú estás haciendo. Señor bendito, gracias porque te mueves en formas especiales y sobrenaturales. Hoy, Señor, tenemos la fortuna de acercarnos a ti y de reconocer que tú eres bueno. Señor, por encima de nosotros mismos, de cualquier situación y circunstancia, reconocemos que eres tú el que obra. Señor, gracias por lo que has hecho hasta este momento, porque nuestras vidas son un reflejo claro de lo que tú haces, de lo que tú eres. Señor, hoy que tenemos la oportunidad de acercarnos a ti, decimos, Señor, gracias por bendecir nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, gracias por inspirarnos. Gracias, Señor, por fortalecernos. Gracias, Señor, porque en todas las cosas podemos decir, Señor, tú nos sacas en victoria. Tú nos das bendición. Gracias te damos hoy, en medio de este tiempo. Gracias por los milagros que has hecho en nuestra nación. Gracias porque nos estás guardando. Pero también oramos por aquellas personas que están pasando situaciones difíciles, tal vez pérdida de un familiar, tal vez tienen a alguien en un hospital, tal vez, Señor, están sufriendo de depresión, tal vez hay diferentes situaciones que han venido a sus vidas, Señor, para hacerlos presos, para sacarlos aún del camino. Aquellos que tal vez estamos siendo tentados a diario con la ira, tal vez con muchas cosas. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que seas tú, Señor, en medio de nosotros el que nos dé la victoria y que podamos, Señor, entender y comprender que tú eres en nosotros el que hace nuevas todas las cosas y el que cambia nuestra vida, nuestro destino y nos hace ser nuevos y diferentes. Gracias, Señor, porque en medio de la oscuridad tu luz brilla, porque podemos saber y reconocer que si está oscura la noche, es porque también pronto llegará el amanecer, y el amanecer es la esperanza que hay en ti. Todos los días tenemos esa esperanza, todas las tardes, las noches, tenemos la esperanza de que lo que no hayamos logrado, lo lograremos porque tú estás con nosotros y tú eres el que nos fortalece en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si usted me acompaña y exaltamos el nombre del Señor? En el lugar donde usted está, diga: Señor, gracias porque eres bueno. Diga: gracias, Señor, porque tú en todas las cosas estás obrando. Levante su voz. Si usted conoce esta canción, si no, puede también cantar con nosotros. En el lugar donde usted esté, adore al Señor. Bendiga a Dios, porque Dios en todo es bueno todo el tiempo para con nosotros. El cielo hoy parece oscuro, los vientos hoy van a cambiar. Bajo mis pies la tierra espera el tiempo de tu lluvia, oh Dios, hoy va a llover. Deseamos hoy tu río, Dios, inundanos hoy con tu fuego. Llueve, todas las naciones cantan. Llueve, puedes escuchar la tierra. Llueve, estoy sediento pero canto. Llueve, llueve hoy el cielo parece oscuro, los vientos hoy, diga, van a cambiar. Bajo mis pies la tierra espera el tiempo de tu lluvia, oh Dios, hoy va a llover. Yeah.
Dios, inúndanos hoy con tu fuego. Llueve, todas las naciones cantan. Llueve, puedes escuchar la tierra. Llueve, estoy sediento pero canto. Llueve, llueve hoy, ave hoy, ave hoy, ave hoy, los cielos. Hoy te doy, hoy te doy, hoy te doy mi ser. Señor, clamamos y creemos que tu lluvia tarde o temprano es la que llena nuestras vidas, es la que llena nuestra tierra preciosa, y podemos decir: llueve, todas las naciones cantan. Llueve, puedes escuchar la tierra. Llueve, todas las naciones cantan. Llueve, puedes escuchar la tierra. Estoy sediento pero canto. Llueve, llueve hoy. Señor, que tu lluvia preciosa sea sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Que tu gloria poderosa sea llenando cada rincón de nuestro ser. Amado Dios, hoy nos congrega el buscar tu rostro y tu presencia. Señor, que llueva tu gloria, que sea como un río de sanidad. Dios, te necesitamos tanto. Te necesitamos tanto en nuestras vidas. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que estás trayendo a nuestras vidas y corazones. Amén. Amén. Gracias damos a Dios por esta oportunidad preciosa que tenemos de buscar juntos al Señor, de reconocerle en todos nuestros caminos, de ver cómo Dios es el que obra poderosa y sobrenaturalmente. Hoy vamos a estar reflexionando en este estudio. Estamos estudiando diferentes personajes, hombres valientes que enfrentaron retos y salieron victoriosos. Y hoy vamos a estar hablando sobre Timoteo. Así que le esperamos para que usted esté listo, dispuesto con su libreta de apuntes para que bendigamos al Señor y demos gracias a Dios en medio de este tiempo. Apóstol Rafael, es todo un gusto poder conectar con usted para recibir la poderosa palabra del Señor, lo que Dios ha colocado en su corazón para con todos y cada uno de nosotros. Apóstol Rafael, bienvenido a este tiempo de Conectados, la iglesia en mi casa. Feliz sábado, sábado de puente, pero sábado de bendición. Hoy estamos aquí dándole gracias al Señor por esa linda oportunidad que nos brinda de estar conectaditos ahí con estos grandes temas, de estos grandísimos personajes de la Biblia. Hoy hablamos de Timoteo, un valiente discípulo de Pablo. Como más que un hijo, quizás, el nombre Timoteo simboliza el que honra a Dios.
¿Cuántos Timoteos conoce usted? ¿Conoce a alguien que llama Timoteo? ¿Don Timoteo? ¿O el joven Timoteo? Parece ser que no es tan popular. Quizás porque la mayoría de personas no han oído o entendido el mensaje de lo que este hombre simbolizó y simboliza aún para nosotros en esos 10 capítulos que tiene la Biblia, hablando de lo que el apóstol Pablo le ordenó y le capacitó y le formó y le exhortó y le animó y le bendijo. ¿Dónde aparece la historia? Aparece en Hechos, capítulo 16, versículo 1, cuando se está desarrollando la iglesia primitiva, dentro de tantos hombres y mujeres que aparecieron allí, llamados por el Señor, en el espectro de esta labor aparece nuestro amado Timoteo, el que honra a Dios. Vamos a orar ahí con Hechos de los Apóstoles 16, 1 al 5 abiertos, para que luego podamos ver a través de esta meditación las cosas que Dios nos permite aprender a través de este valiente discípulo de Pablo y discípulo de Jesús y discípulo de Dios directamente. Amén. Mi buen Dios y Padre, en esta mañana gracias te damos por el privilegio de volvernos a encontrar, de estudiar tu preciosa palabra, de meditar en ella y tomando como un gran ejemplo Timoteo. Vamos a aprender muchas cosas porque hay mucho que aprender. Dios mío, haz que atesoremos en nuestro corazón algunas de esas hermosas cosas que tu palabra nos enseña y que fueron realmente transmitidas de una manera preciosa del corazón tuyo, Padre bueno, al corazón de Pablo, luego a Timoteo. Dios mío, meditar para aprender y para corregir y para prestar un mejor servicio en la obra de Dios. Muchas gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, allí dice Hechos 16, 1, está hablando de Pablo cuando dice, después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entendió que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Bien, aquí comienza entonces el encuentro del apóstol Pablo con Timoteo. Ese discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, dice que era un muchacho de buen testimonio. Los hermanos decían, este muchacho es bueno. Y se le recomendaban al apóstol Pablo, y él que estaba buscando líderes para formar y personas dispuestas, pues obviamente que lo enganchó y comenzó a trabajar con él. ¿Y de qué manera? Y lo puso a repartir las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. Sí, dice que al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas, o sea que la orden que había en los diferentes eventos que hacían los apóstoles, entonces parece ser que las imprimían de alguna manera y las compartían y las llevaban, y en eso se comenzó a ocupar el Timoteo y se ganó el nombre el que honra a Dios. Ahora, si usted ve ya en las dos epístolas que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, el comienzo de cada una de esas epístolas, en la primera, el versículo 1 y 2 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador,
y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, dice, y explica, verdadero hijo en la fe. Tremendo, un título grande, verdadero hijo de la fe. Y para que el apóstol Pablo dijera eso, tenía calidad de testimonio porque lo conocía. Ahora, en el capítulo, en la segunda epístola, en el capítulo 1, también versículo 1 y 2, refiere el apóstol Pablo a esto. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, dice, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y comienza en cada uno de esos 10 capítulos de estas dos cartas, 6 de la primera carta y 4 de la segunda, a desarrollar una serie de acontecimientos, de enseñanzas, de motivaciones para que este muchacho se formase de una manera tan especial, a tal grado que llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso. Y es interesante cuando uno ve la historia de este hombre, con los pequeños detalles que quizás uno comienza a leer. Entonces, podemos entender esto, que Dios, estemos seguros de que Dios eh, llama a hombres, a mujeres, a adultos y a jóvenes para desarrollar su plan. Yo le pregunto en esta mañana, ¿Dios le ha hecho entender a usted por la palabra, a su espíritu, algo de algún llamado para servirle al Señor con énfasis en alguna área? Porque Dios en todo tiempo está llamando personas. El llamado para servir al Señor siempre es una puerta ancha, amplia, abierta por Dios, para que cada persona que siente ese llamado pueda desarrollar el plan de Dios. Y ese llamado para servirle a Dios no es solamente para que sea pastor o para que sea líder. No, en la iglesia hay multivariedad, multiformas de servirle al Señor en muchos aspectos, hermano. El hecho de usted interceder, el hecho de usted acompañar, el hecho de usted aportar ideas, el hecho de ser un aportante económico en el ministerio. Es decir, hay muchas formas. Ahora, cuando recabamos un poco en la historia de este muchacho, yo creo que todos que me están viendo y escuchando en esta mañana, yo estoy seguro de que han escuchado algo de Timoteo, de lo que Pablo le dice a Timoteo, de lo que Timoteo hizo. Un muchacho nacido gentil, como usted y como yo, de madre judía, creyente, pero de padre griego. O sea que este muchacho tenía unas características muy variadas. En sus genes, en su vida, tenía una cantidad de cositas que uno puede decir. Pero este muchacho se convirtió en Pablo, su hijo espiritual, el reflejo más genuino del apóstol. No hay otro personaje que haya caminado y obedecido y dejado testimonio y tanto fruto y tantas cosas como Timoteo. Fue su mejor pupilo y quien más le representó como discípulo, como compañero, como líder, como pastor. Timoteo dejó una huella en la historia de la iglesia primitiva, dando su vida por causa de Cristo, desde su niñez, su juventud y hasta su muerte. Qué buen ejemplo para un hombre valiente, formado. La abuela y la mamá eran creyentes, ¿sí? Entonces podemos ver que él le recordó esto en una porción primera de Timoteo 2, después de que le da ese saludo bien especial, es cuando uno ve que dice, doy gracias a Dios. Estoy mirando primera Timoteo 2, versículo 3, después del saludo.
Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Imagínense. Dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Imagínense. O sea que él lloraba delante de Dios muchas veces para llenar de gozo al apóstol Pablo, que era su líder. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Oh, una descendencia impresionante que tenía este muchacho. Entonces, cuando ve uno todas estas cosas, uno dice, qué bonito que eso también puedan decir de esta juventud que estamos formando, de estos niños que están llegando a la iglesia, niños y niñas, jovencitos y jovencitas, o de usted, mi hermana, mi hermano, que usted puede decir, oiga, es que mi papá fue cristiano, mi abuelito también, mi abuelita, mi mamá, bueno, qué sé yo. Esto es uno de los grandes ejemplos que podemos aprender del valiente Timoteo. Ahora, Lucas, el escritor de Hechos, relata que cuando Pablo llegó a la región de Derbe y Listra, había allí un discípulo, Timoteo, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en esas dos grandes ciudades, que lo vimos en la Biblia, ahí en Hechos 16, con un padre ausente, por alguna razón que no conocemos. El cuidado del muchacho quedó bajo la responsabilidad de la mamá y de la abuela. Ellas la entrenaron bajo una educación judía. Como Pablo testificaba cuando escribe que desde niños aprendió las escrituras en 2 Timoteo 3:15, cuando dice eso. Entonces, durante el intervalo de 7 años entre el primero y el segundo viaje del apóstol, el joven creció en madurez. Timoteo comenzó a desarrollarse como un siervo de Dios, siendo un adolescente quizá. Aquellos en la iglesia que tenían la más profunda visión del carácter cristiano y hablaban con una expresión profética, le señalaron como especialmente adecuado para el ministerio. Y por eso dice, por allá dice que le impusieron las manos del presbiterio y que, bueno, eso fue una bendición de Dios. Ahora, podemos llamar que Timoteo fue como un segundo Pablo, aunque no escribió las cartas y qué sé yo. Pero el apóstol Pablo dice, mi hijo, mi verdadero hijo en la fe. Tremendo. Cuando se escribió el primer Timoteo, este líder había estado con Pablo por 15 años, cuenta la historia, como su compañero constante de trabajo. Usted lo puede corroborar en Hechos 18:5, en Hechos 18:22, en Hechos 19:22 y en el capítulo 20, versículo 4 de Hechos. Timoteo estuvo con él, con el apóstol Pablo, cuando escribió Romanos, cuando escribió 2 Corintios, cuando escribió Filipenses, cuando escribió Colosenses. Según lo que cita la Biblia en Romanos 16:21, en 2 Corintios 1:1, en Filipenses 1:1, en Colosenses 1:1, cuando dice Pablo y Timoteo a la iglesia. Aleluya. Entonces, con frecuencia servía al apóstol en la solución de los problemas en las iglesias y el fortalecimiento de ellas en la fe. Y eso lo declara 1 Corintios, 1 Tesalonicenses y Filipenses lo declara también. Timoteo, entonces, un verdadero y fiel discípulo del apóstol Pablo. Interesante. Cuando uno lee esto, estudiándolo así, un poquito con tiempito, uno dice, y Señor bonito, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno poder aprender. Y qué bueno poner en práctica estas enseñanzas preciosas de este joven personaje que llegó a ser impactante en la iglesia primitiva. Ahora, por eso
no es de extrañar la relevancia que Timoteo tenía en la vida del apóstol Pablo. Imagínense, mencionado 6 veces en Hechos, 17 veces en las epístolas paulinas y una vez en Hebreos. Entonces es evidente que tuvo una importancia histórica a los ojos del apóstol Pablo, quien llegó a considerarlo como una réplica suya, como se infiere del elogio que traza de él en Filipenses 2, cuando dice, del 19 adelante, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Y qué tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, lo que no es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Es impactante, mis hermanos, cuando uno lee esto ahora. El comentarista, llama John MacArthur, explica que el nombre de Timoteo significa el que honra a Dios, como lo vimos al comenzar. Y muchos comentaristas bíblicos hablan de que eso simboliza el nombre. Y eso fue algo que caracterizó a este hombre. Timoteo se convirtió en un colaborador, un ayudante, un hijo espiritual, o como dije por ahí alguien, el que cargaba las maletas del apóstol Pablo, el que lo acompañaba allá, el que lo vio llorar, el que estuvo con él en la cárcel más de una ocasión, etcétera, etcétera. Un amigo cercano, un amigo fiel, un compañero del líder misionero y apóstol más grande de la historia. Entonces eso tiene una connotación inmensa para que nosotros podamos decir, oiga, qué bueno aprender algunas cosas de Timoteo. Este hombre nos recuerda que Dios llama a personas de todo contexto para hacerlas partícipes del reino de Dios y de la extensión del santo evangelio a los diferentes lugares. Usted, mi hermana, mi hermano querido, usted que está ahí conectado conmigo en esta mañana, usted puede estar siendo llamado en esta mañana para ser un Timoteo, para comenzar usted a procesar la teología en lo más profundo de su corazón y ese llamado de obediencia, ese llamado de sencillez, de fidelidad, ese llamado de bendición. Cuando escribe su primera carta, eh, cuando le escribe la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo, le llama verdadero hijo de la fe. Y con eso comprueba la autenticidad de la fe y llama a la iglesia de Éfeso a seguir su ejemplo. Imagínense, un hombre enviado, joven, para ser ejemplo de una iglesia. Y la iglesia de Éfeso era una iglesia muy significativa. En esa expresión hay implícitas 6 cualidades que caracterizan a Timoteo y aprendamos de ellas porque a lo mejor Dios en esta mañana nos está aseverando un toque espiritual de un llamado que de alguna manera alguno de los que me está viendo y escuchando, si no todos, le está campaneando el corazón, diciéndole, oye, usted también puede. Ajá. ¿Y cuáles son las 6 cosas que podamos aprender de este varón de Dios que caracterizaban a Timoteo? Primero, una fe auténtica, declarada por el mismo apóstol Pablo. Segundo, su obediencia permanente. Usted ve, ninguna parte dice, y Pablo regañó a Timoteo, lo exhortó porque no le hizo caso. No, no. Él tenía la doctrina clara, concreta, como que había aprendido de la abuelita, como que había aprendido de la mamá, había aprendido de la iglesia, y ahora llega el apóstol Pablo y le pone el sello de la bendición. ¡Ja! Una tercera cosa que podemos aprender de las características de Timoteo es que el servicio humilde, él para donde lo llevara, allá iba, lo mandaba a alguna cosa, bueno, voy para allá, nunca refunfuñó,
pero es que me dan carro, me dan apartamento, ¿cuánto me están pagando? No, el servicio humilde. Ahora, la cuarta cosa característica de Pablo, la sana doctrina. A pesar de que habían muchas doctrinas ya que estaban pululando en ese tiempo, él no se dejó llevar por la doctrina, por otro tipo de doctrina, no, la doctrina apostólica, la doctrina de la palabra, la doctrina de la verdad que había aprendido. Y una quinta cosa, la convicción valiente de ir y hacer desarrollar el trabajo convencido de que Dios estaba con él, como que estaba lleno de fe, ¿cierto? Como que era obediente, como que estaba dispuesto a servir, y con la sana doctrina son herramientas que lo convencen a uno. Y lo último que podemos aprender del apóstol Timoteo, digo yo, del discípulo Timoteo, del valiente Timoteo, la firmeza en la palabra, aprendida y puesta en práctica. Y esas 6 cosas son características especiales de un hombre valiente o de una mujer valiente, de un joven valiente, de una familia valiente, hermanos. ¿Cierto? Porque la iglesia se compone de familias. Y qué bueno que todos tengan una fe auténtica, una obediencia constante, una disposición para servir con humildad, practicar y vivir y disfrutar la sana doctrina, tener una convicción valiente para enfrentar cosas, que cuando alguien le diga, le venga con cuenticos, tenga la convicción valiente de decir no, o vamos a hacerlo conforme lo que he aprendido. Y esa firmeza en la palabra, yo le creo a Dios, yo le creo al apóstol Pablo, y yo voy a hacer la tarea que se me encomendó. Amén. Entonces, 6 características o cualidades de la vida de Timoteo. Ahora, a pesar de la falta de convicciones e integridad de algunos de los miembros de la iglesia en Éfeso, donde fue pastor por un buen tiempo, Timoteo mantuvo sus convicciones aun cuando le costara la vida. Porque allá la iglesia de Éfeso, pues obviamente que no era sencillo, pero Dios le respaldó. Ahora, Timoteo vivió de forma extraordinaria. Su cuadro familiar no fue una limitación para ser instrumento del Señor, ni una excusa para no tener carácter. Su corta edad tampoco fue justificación para no ser comprometido. Así, este hombre valiente nos recuerda que Dios llama a personas de todo contexto para hacerles partícipes de su reino y de la extensión de este. Como Timoteo, nosotros también podemos ser usados por Dios para la edificación de su pueblo y la salvación de los perdidos. Pregunta, ¿estamos listos para obedecer y seguir el ejemplo de este valiente joven? Es interesante cuando uno analiza en detalle los aspectos de la vida de Timoteo. Se la he tratado de sintetizar y quiero terminar con esto. Escúcheme lo siguiente. Las cartas pastorales, estas 2 cartas que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, le escribe para animarlo, para darle la dirección necesaria. Y estas cartas han dado consuelo y ayuda a innumerables otros Timoteos a través de los años. Hoy son vigentes y podemos aprender sana doctrina de ellas. Así que cuando usted necesite, dice, bueno, ¿qué voy a hacer, Dios mío? A ver, tengo el llamado y quiero desarrollar. Léase esos 10 capítulos y haga que usted sea ese Timoteo al cual el Espíritu Santo de Dios le está hablando, así como Timoteo le habló, como Pablo le habló a Timoteo. Y que usted diga, claro, hay que hacerlo de esta manera. Entonces, cuando usted ante un desafío que parezca estar más allá de sus habilidades, lea primera y segunda Timoteo. Ahí tiene usted un ejemplo para desarrollar un liderazgo con las características que les estoy diciendo en la parte de arriba. Ahora, recordemos siempre
que a otros y a todos nos ha sucedido lo mismo y necesitamos entonces ejemplos bíblicos para lograr enfrentar las situaciones adversas que se nos presenten. Termino diciendo, de las cosas y puntos fuertes y logros que tuvo este muchacho, hay algunos, se los voy a resumir. Primero, se convirtió después del primer viaje misionero de Pablo y se unió a él en sus otros 2 viajes. Impresionante, impresionante. Encontró un camino de bendición. Segundo, fue un cristiano respetable en su ciudad natal y donde Dios lo llevó y el apóstol Pablo lo envió. Una parte tercera que fue representante especial de Pablo en muchas ocasiones. Tremendo, tremendo. No hubo otro. Ahora, recibió 2 cartas personales de Pablo para animarlo, para fortalecerlo, para la dirección, porque era joven. Quizás conoció a Pablo mejor que cualquier otra persona, llegando a ser como su hijo, como un hijo para él. Ahora, siempre como joven, luchó con su naturaleza tímida y reservada, quizás. Permitió que otros lo menospreciaran por su juventud. Claro. Y bueno, eso fue una de las debilidades, quizás. Pero aparentemente no pudo corregir algunos de los problemas en la iglesia de Corinto cuando Pablo lo envió allí. Porque Pablo lo envió a Corinto, pero ya no pudo hacer una tarea grande, pero en Éfeso sí. Ahora, lecciones para aprender de él, otras más, como de ñapita. Escúcheme, usted que es joven, como yo. Ser joven no debe ser una excusa para ser inoperantes. No, todo lo contrario. Con más fuerzas y con más ánimo. Nuestras insuficiencias e incapacidades no deberían impedirnos el estar disponibles para Dios. Siempre nosotros debemos de depender de Dios. Dios es el que nos llama. Dios es el que nos bendice. Él es el que hace toda la obra en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. ¿Sí? Entonces, que de pronto a veces uno se siente débil. Diga el débil fuerte soy, dice la Biblia. ¿Verdad? Que soy incapaz. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos es para adelante, porque para atrás se asustan. Termino diciéndoles, imagínense, tenía un ramillete de compañeros, Pablo, Silas, Marcos, Lucas, Bernabé, Pedro, o sea que se codió con la élite poderosa de los primeros cristianos, con Silas. Bueno, con todos los que usted ve que fueron grandes personajes ahí en la iglesia primitiva, él estuvo allí siendo una joven. Eso nos habla de que sí se puede. Y el versículo clave, para terminar, creo que ya lo leímos, pero lo vuelvo a leer. Es Filipenses 2:20, 21 y 22. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Imagínense. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Qué versículo tan especial, qué reto tan grande para hablar de su hijo cuando lo envió a desarrollar el trabajo también en la iglesia de Filipos. Por eso espero que el Señor Jesús, dice, espero en el Señor Jesucristo, dice el 19, enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. O sea que también estuvo en Filipos. Entonces la historia de Timoteo se narra en muchos versículos de la Biblia. Hágase un estudio personal, como siempre recomiendo, pero cuando usted sienta algo especial que para que Dios le hable, vuelva a ser un Timoteo y lea primera y segunda Timoteo, y de ahí usted va a recoger una gran cantidad de enseñanzas
y de motivaciones para desarrollar el llamado que Dios nos está haciendo en este tiempo. Pues bendigo en esta mañana, vamos a orar, creyendo que estas enseñanzas que estamos dando nos sirvan a nosotros, porque esa es la idea, que cada persona que escucha estas enseñanzas pueda decir, estoy aprendiendo, aprendí y estoy poniendo en práctica, porque la idea es esa. La idea no es que usted se convierta en una persona que solamente escuche y escuche y escuche y escuche y no haga. No, seamos oidores pero hacedores. Ese es el propósito por el cual estamos desarrollando todas estas enseñanzas, y hacemos un esfuerzo con Daniel y con el equipo y los hermanos que nos colaboran y los que nos van a colaborar de aquí en adelante, precisamente para eso, para formar hombres y mujeres que quizás estén inoperantes en la vida cristiana, pero que se salgan de ese cajón de impedimentos y quizá de incapacidades o de insuficiencias que piensan que tienen, y se suelten en las manos de Dios y que el Espíritu Santo de Dios haga lo que hizo con Timoteo. Mi buen Dios y Padre, en esta mañana, gracias. Qué bonito poder estudiar la palabra, poder meditar en ella, poder aprender estos consejos hermosos de tu preciosa palabra. Danos el privilegio, mi Rey y Señor, de poder disfrutar de estas cosas hermosas, entenderlas después de leerlas, después de escuchar lo que el Espíritu Santo nos diga, poder poner en práctica, Señor, si no todo lo que aprendimos, muchas partes de lo que aprendemos, Señor, para que la obra tuya avance y para que nosotros aprovechemos este tiempo que es tan necesario cuando Dios está llamando a hombres y mujeres que seamos fieles, que perseveremos en la doctrina sana, que ganemos las personas para el reino de los cielos, que las discipulemos y que seamos ejemplo para esta generación y para la generación siguiente. Ayúdanos, Señor, no solamente esta mañana, sino todos los días, todas las mañanas, tardes y noches, que tengamos oportunidad de seguir con vida aquí en la tierra para ser portadores de mensaje de bendición, porque esta Colombia preciosa necesita a hombres y mujeres valientes, que enfrenten retos, que ganen batallas, que atraviesen desiertos y que seamos más que vencedores en el nombre del Señor. Amén. Mi hermana, mi hermano querido, Dios me los bendiga. Muy buenos días. Dios los guarde. Damos gracias al Señor, que en su infinito amor, favor y misericordia tiene a bien bendecir nuestras vidas y fortalecernos a través de su palabra y mostrarnos testimonios que son impactantes, que son preciosos, porque es la palabra del Señor siendo un alimento para nuestro diario vivir. Así que usted que ha estado en sintonía, que está con nosotros, decimos al Señor por su vida, damos gracias a Dios por este tiempo precioso. Le recordamos, en instantes ya estaremos dando inicio a nuestro tiempo de ayuno, de oración en la Iglesia Emanuel Cruzada Cristiana, y también, por supuesto, mañana nuestra celebración dominical en la Iglesia Emanuel Cruzada Cristiana. Que Dios bendiga su vida y su corazón. Gracias por estar conectados en este tiempo, por bendecir y honrar al Señor y dar gracias a Dios en todo.
Que el Señor bendiga su vida y su corazón. Y antes de finalizar, queremos saludar a Samuel Andrés Riaño González, que hoy está de cumpleaños. Damos gracias a Dios por su vida y su corazón y deseamos que el Señor bendiga y fortalezca hoy y siempre. Que el Señor sea mostrando su favor y su misericordia hacia su vida y hacia su corazón. Y como lo hemos comentado siempre, nos encanta saludarle a usted que cumple años, nos encanta bendecir al Señor y nos encanta dar gracias porque cumplir años es una muestra del favor del Señor para con nuestras vidas y corazones. Es la forma también en la que vemos la misericordia del Señor que nos da un nuevo año de vida. Por eso le invitamos a que nos escriba a través de nuestra línea habilitada más 571-661-7992, más 571-661-7992 para que podamos saludarle, podamos bendecir al Señor, podamos dar gracias a Dios por ese año nuevo de vida que Dios a usted le da, esa oportunidad de ver la mano poderosa del Señor obrando y ver cómo Dios es bueno, cómo Dios es maravilloso y precioso para obrar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así que a usted que está siempre en sintonía con nosotros, le invitamos para que también envíe sus saludos de felicitación a la persona que usted desee saludar y con nosotros juntos podamos dar gracias al Señor. Entonces hoy saludamos de una forma especial a Samuel Andrés Riaño, que está hoy de cumpleaños. Bendecimos al Señor por la vida de Samuel, oramos y damos gracias a Dios por él. Y también queremos saludar de una forma especial al pastor Álvaro Forero, que también hoy está de cumpleaños. Que Dios bendiga sus vidas y sus corazones, que el Señor se muestre con favor hacia ustedes y que Dios les bendiga y les fortalezca hoy y siempre. En el nombre de Dios. Para ti es nuestro canto. Te deseamos que tengas un feliz cumpleaños y en el año que empieza sea aumentada tu fe como allá en 1:9, como allá en 1:9 de Josué. Un feliz cumpleaños el Señor te conceda y te guarde en su amor hasta el día en que Él vuelva. Te conceda el deseo de servirle y honrarle. Jehová te dé la paz, Jehová te dé la paz, te bendiga y te guarde. Jehová te dé la paz, Jehová te dé la paz, te bendiga y te guarde. Un saludo bien especial para el pastor Álvaro Forero. Que Dios bendiga su vida y su corazón, y también para Samuel Riaño, hoy en su cumpleaños, que el Señor les fortalezca, les llene con su presencia y su poder. Gracias por estar conectados en este tiempo de bendición, conectado a la iglesia en mi casa, una producción de ICC Radio en compañía de la Iglesia Manuel Cruzada Cristiana, que hace posible que podamos llegar con esta señal de conectado a la iglesia en mi casa. Bendiciones para todos.
Gracias por participar de Conectados, la Iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Conectados, la Iglesia en mi casa es un tiempo de refrigerio espiritual para nuestra vida, un momento para levantar nuestra voz al cielo, un tiempo para disfrutar en familia, un momento para creer. Conectado, la Iglesia en mi casa es posible gracias a la Iglesia Manuel Cruzada Cristiana e ICC Radio. Te invitamos a seguir las redes oficiales de nuestra emisora ICC Radio. En Facebook sigue nuestro fanpage como ICC Radio. Dale me gusta y habilita la opción ver primero. Búscanos en Twitter e Instagram como @ICC Radio. Nos vemos en nuestra próxima transmisión en vivo.